Buenos días a todos, bienvenidos a Casa América, a este foro de la red de casas. Ya saben ustedes, me van a permitir una breve anotación de cuál es el origen de este foro, y es que el pasado 13 de febrero, aquí en la Casa América y bajo los auspicios del ministro de Exteriores, don José Manuel García Margallo, pues se ha puesto en marcha lo que pretende ser el foro más importante de habla hispana, porque si no se hace con esta ambición, mejor no abordarlo, y en el que se pretende precisamente pulsar la actualidad internacional siempre desde la óptica, desde la inquietud, desde las preocupaciones y también desde las aspiraciones legítimas y bien orientadas de la comunidad hispanohablante. En esta ocasión creo que tenemos además, y es algo que va a caracterizar el foro, dos ponentes de lujo. Tenemos por un lado al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, que a sus muchísimos méritos, aparte de haber sido ministro de Asuntos Exteriores o secretario de Asuntos Exteriores con el presidente Zedillo en México, pues tiene una larguísima y comprometida hoja de servicios al servicio, valga la redundancia, de su país y también de la comunidad internacional. Además es licenciado en Económicas y, como todos los buenos estudiantes, también se fue al extranjero, se fue a Leeds, a Inglaterra, y también hizo su máster. Pero una de las cosas que más me atraen del señor Gurría es su actitud, su compromiso hacia una sociedad mejor. Y desde que ha llegado a la OCDE ha procurado reformarla, orientarla hacia una sociedad de buenas prácticas, de buenas políticas, donde, por tanto, buena política para una mejor sociedad. Esa es la síntesis de su mandato y de su trabajo. Me gusta mucho una expresión que hoy he utilizado en mi artículo en ABC, una expresión que leí en un artículo suyo, que hay que aspirar a ser un buen antepasado, a dejar un mundo mucho mejor que el que hemos heredado. En definitiva, lo tenemos, como dice un viejo poema indio, lo tenemos prestado por parte de nuestros hijos. Y por otro lado está don José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores de España, que también tiene una larga hoja de servicio y de compromiso con la sociedad. Es licenciado, es doctor en Derecho, estudió en la Universidad Complutense de Madrid, pero después también se fue a Harvard, donde hizo un máster de Derecho, y aparte de eso, pues desde muy joven, desde 1977, ya fue parlamentario en las primeras elecciones democráticas, aquellas que nunca olvidaremos, 15 de junio de 1977. Desde el 94 estuvo en el Parlamento Europeo y además muy volcado en algo tan trascendente para Europa como fue el nacimiento del euro. Los dos además tienen como característica que saben mucho de economía y mucho de política exterior. Por tanto, me parece que tenemos una oportunidad magnífica, un privilegio de escucharlos. Espero que todas las preguntas que se les puedan ocurrir las vayan trasladando. También hay que pedir a todos gran capacidad de síntesis, tanto formulando las preguntas como ellos respondiendo. Pero me parece que el catálogo de cuestiones, de inquietudes, es tan amplio que yo empezaría ya, señor Gurría, empezaría ya por usted, para que nos diese una visión, si es que se puede hacer una síntesis del momento actual de la economía internacional, de lo que supone y lo que representa en este momento la bajada del petróleo, lo que supone, por otra parte, las tibiezas de la economía en Europa, las políticas monetarias en los Estados Unidos. En definitiva, muy ambiciosa la cuestión, para que usted la pueda sintetizar en unos breves minutos. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y gracias por poder compartir con el señor ministro de Exteriores este foro. La verdad es que Casa América es como mi casa. Yo me siento aquí muy cómodo, he venido muchas veces, y además tenemos aquí a un espía permanente que es Enrique Iglesias, que está siempre muy pendiente. Miren ustedes, estamos viviendo los legados de la crisis, estamos viviendo con lo que es el rezago, no la poscrisis, porque no ha terminado el proceso, pero esperamos estar viendo cuando menos la etapa de salida. ¿Cuáles son las características, los legados de la crisis? Crecimiento bajo, algunos países apenas empiezan a crecer otra vez, pero claramente ha sido un golpe muy serio y dura ya 6 años
y vamos al séptimo. Eso es algo que no hay que perder de vista. Es una de las recesiones y de las bajas de crecimiento más largas de la posguerra. En segundo lugar, un aumento del paro enorme a niveles históricos en todas partes, en donde la recuperación, pues en Estados Unidos se ve mejor, en Inglaterra, y en algunos lugares todavía estamos apenas, dejando de crear nuevos parados, y en algunos países, ya veremos el caso de España en particular, en donde estamos ya viendo algunos de los resultados concretos de las medidas de cambio que se hicieron en los últimos años. Pero el tema, segundo legado de la crisis, el paro. Tercer legado de la crisis, las desigualdades crecientes. Una cifra, 10%, el ingreso del 10% más pobre cabe 10 veces en el ingreso del 10% más rico. ¿Y eso qué? Bueno, pues solía ser 7 veces hace una generación. Es decir, ha aumentado en 30%, en 40% la desigualdad. Y si uno lo ve por el 1% y si uno lo ve por... uno ve que las cifras se han polarizado y se han exacerbado todavía más. Tercer problema, y el resultante de los primeros 3, una caída enorme de la confianza de la sociedad. ¿En qué? En todo. En los partidos políticos, en los presidentes de gobierno, en el primer ministro, en los parlamentos, en las multinacionales, en los bancos y en los organismos internacionales y qué sé yo. Fíjate que no lo dije en los ministros de Exteriores, así que se han salvado muy bien, ¿no? Bueno, entonces, este es el contexto. Ahora, ¿qué tipo de cosas hacía uno normalmente para poder... ¿a qué recurre uno? El comercio. El comercio está creciendo a la misma velocidad que la economía mundial. Bueno, ¿y qué? Normalmente crece al doble. La economía mundial se ha ralentizado al 3,3, por ahí abajo del 3,5, y el comercio está creciendo a la misma velocidad, debía crecer al 7, para ejercer el trabajo de locomotora que normalmente hace. O sea, a medio gas el cilindro del comercio, a medio gas el cilindro de la inversión, 40% menos en promedio los flujos de inversión y en algunas regiones como Europa, 60, 70% menos. La inversión es el crecimiento de mañana. Y el crédito, flat. Bueno, flat quiere decir que los promedios que siempre engañan, pues como son positivos en algunas partes, por definición son negativos en otras para que sea flat. Y Europa con crecimientos negativos en el crédito. Y entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, ¿qué nos sorprende? Que el crecimiento sea tan anémico si los 3 cilindros del crecimiento están a medio gas. Pero había uno cuarto que era los emergentes. A los emergentes nos habían estado tirando y tirando y tirando y tirando en todos estos años. Se han desacelerado, también se ha ralentizado. En algunos casos es sano, como el caso de China. Al 11% era insostenible, 7% es una velocidad de crucero más normal. Está mejorando un poco India, flat Brasil y los demás grandes países emergentes más bien han perdido dinamismo. Este es un poco el diagnóstico y cómo lo vemos. Y entonces el problema, digamos, de qué es lo que uno hace en estos casos, dice uno, bueno, pues bajemos las tasas de interés. ¿Pero qué? ¿No están ya en cero? Pues sí. Bueno, pues entonces vamos a ponernos a gastar. Pero ya lo hicimos, ya subimos el déficit en 30 o 40 puntos del PIB en los últimos 6 años para salir del agujero. Entonces eso ya no. No, pues fíjese que ya no. Entonces, ¿qué nos queda? Pues el cambio estructural. ¿Y eso qué es? ¿No? Se llena uno la boca de decir cambio estructural. Bueno, pues son las viejas cosas difíciles de largo plazo, educación, innovación, los temas de regulación, los temas de más competencia, de flexibilidad en los mercados laborales, de productos, el régimen de la salud, el régimen de los impuestos, qué sé yo, todas las cosas que hacen que la recuperación sea de mediano y de largo plazo. Perfecto. Pero ¿eso cuánto toma? Mucho tiempo.
quiere decir que no le vamos a ver de un día para otro y que lo que hay que hacer es perseverar con estos temas de cambio estructural, porque es lo único que nos queda. Dos cosas más en cuanto a qué hacer. Cambio estructural sí, pero también cuidado con los más vulnerables que se han quedado fuera del proceso, los parados, los jóvenes, los que siguen sin oportunidades. Y la otra cosa es que tenemos que ver de manera con un rayos X, más que un rayos X, tenemos que ver con un PET scan casi, las instituciones que hemos creado y cómo hay que adecuarlas a la época post-crisis, porque así como estamos viendo la época de lo del milenio, ¿no? Lo del post-2015, las metas, pues tenemos que también adecuar nuestras instituciones. Muy brevemente, España. A España, en este momento, volvió al crecimiento, crea más de 400.000 empleos el año pasado, recupera el equilibrio e inclusive un pequeño superávit en la cuenta corriente después de haber tenido 10% de déficit. Impresionante, yo francamente creí que se iban a tardar 10 años en esto. Claro, esto se hace con un costo social alto, que es el paro, relativamente alto, del cual dejó ya de crecer, empezó a bajar y ahora se están creando empleos y con una característica fundamental que no es evidente. Antes, para crear el primer empleo adicional en España, había que crecer al 3%. Hoy, para crear el primer empleo adicional en España, se está creciendo entre el 1 y el 1,5%. ¿Y cuál es la diferencia de la España de hace 5 años y de la España de hace 10 años y lo de hoy? Las reformas. Las reformas, sobre todo el mercado laboral, que hicieron más flexible y que, claro, al principio provocaron más presión sobre los números del paro, pero que ahora están empezando a funcionar por la positiva para poder aprovechar la recuperación, no solo de España, sino también de sus socios comerciales más importantes. Cierro diciendo los 3 grandes elementos detonadores y al mismo tiempo que van a definir el escenario en el mediano, yo diría el corto y mediano plazos, los precios del petróleo, los tipos de interés que seguirán bajos y también el hecho de que el euro pues, ha perdido valor relativo. Yo estaba en Italia la semana pasada con el primer ministro Renzi y entonces dije yo, la debilidad del euro, me dijeron, no, cuidado. El hecho de que el euro está hoy más en línea con las cuestiones fundamentales de la economía. Dije yo, pues eso es muy largo como para decir un euro débil, ¿no? Pero no, dice, no es que sea un euro débil, es que el euro está en el nivel donde tendría que estar, qué sé yo, lo que ustedes quieran. El hecho es que estaba, ¿no?, a 1,35, 1,40 y ahora está pues a 1,15 y eso ayuda desde el punto de vista de poder aprovechar las nuevas oportunidades. Yo aquí me paro por lo pronto y después pues ya veremos si hay comentarios o preguntas o violentas objeciones. Ministro, yo creo que yo solo quería dos apuntes. Uno, el ministro de Exteriores, esto lo voy a contar aquí que no nos escucha ahora mismo absolutamente nadie, es uno de los ministros que más escucha el presidente Rajoy. Por lo tanto, sus opiniones, no solo en este, ya sé que hay 2 ministros más, pero está bien que lo diga, ¿no? Y por otro lado, yo creo que un euro débil, incluso un euro a la par del dólar, nos vendría muy bien a todos. Bueno, gracias. Gracias, director. Yo voy a intentar seguir, entraré en el euro porque me parece un tema capital. El hacer unas reflexiones generales al hilo de lo que ha explicado Ángel. En primer lugar, la crisis que estamos viviendo, se ha dicho con razón que es la crisis más importante desde 1929 y ha tenido, y probablemente podamos entrar luego en eso, consecuencias políticas muy importantes. En el 29 se produjo una desafección por las instituciones políticas de la época y un nacimiento de movimientos populistas de uno y otro extremo, desde Bela Kuno, los espartaquistas, hasta el fascismo en Mussolini, que lo que hacían era negar la mayor, intentar cambiar el cuadro de referencia. Pero eso es otra reflexión que tiene que ver con la emergencia de algunos de los movimientos que en este momento estamos viendo, desde el Frente Nacional a Syriza, para poner ejemplos extremos. En primer lugar, creo que es importante recordar que la naturaleza de la crisis.
Esta crisis empezó como una crisis local en Estados Unidos, se convirtió en una crisis global porque los activos tóxicos se difundieron por todo el mundo a través del sistema bancario. Es la primera gran crisis de la globalización que, a diferencia de la del 29, afecta a todo el mundo, no solo a los países industrializados. Gobiernos y bancos centrales acuden al rescate de las instituciones financieras para evitar el colapso del crédito y estamos en una crisis de deuda soberana. Eso es lo que estamos viviendo. Y aquí lo ha apuntado Ángel al ver las cifras: el crecimiento de la economía mundial, crecimiento de los países emergentes, crecimiento de China, crecimiento de Estados Unidos, todos superiores al crecimiento de la zona euro. Y cuando tú te encuentras que todas las zonas económicas crecen más que tu propia zona, habría que seguir el consejo de los catalanes de hacérselo mirar, es decir, qué es lo que nos está pasando. Y en mi opinión, la salida de la crisis, sin descartar, sin minusvalorar el proceso de reformas, pero es un proceso de reformas, como ha dicho Ángel, a largo plazo, y a corto plazo algo tenemos que hacer porque llevamos 6 años en crisis y esto está presentando nubarrones importantes desde el punto de vista económico e, insisto, y político. Y en mi opinión hay 2 modelos para salir de la crisis: el modelo anglosajón y el modelo continental europeo, para no poner nombres y apellidos de determinados países. Y el modelo anglosajón, que lo ha seguido Inglaterra, lo ha seguido Estados Unidos, es una política monetaria muy alegre, muy expansiva, la flexibilidad monetaria o quantitative easing, que explica la depreciación del dólar durante unos años y, por tanto, el crecimiento de los Estados Unidos, por lo menos en el sector exterior. Una política presupuestaria también alegre, lo que se llamaba, cuando Ángel y yo estudiábamos, cebar la bomba, que decía Hansen. El modelo continental ha sido otro, ha sido una política presupuestaria muy austera. Por primera vez las perspectivas financieras de estos 7 años son menores que las del periodo anterior. Una política monetaria, es verdad, que de tipos muy bajos, pero con menos alegría en la creación de liquidez. Ahora lo ha corregido Draghi y eso ha tenido efectos, ya lo veremos. Pero eso determinó también que el euro, por eso no es un euro débil, el euro estaba sobrevalorado y, por tanto, no teníamos desventajas competitivas respecto a estas zonas del mundo. En definitiva, la política anglosajona lo que supone, al no preocuparse tanto de la inflación, crear dinero, es un sacrificio, un reparto del sacrificio entre acreedores y deudores. En el modelo europeo, en la zona euro, hemos decidido que toda la carga la lleven los deudores y eso explica algunos movimientos en el sur del Mediterráneo. A mí lo que me preocupa es qué está pasando en algunas zonas. América Latina, bueno, es claro que lo que está ocurriendo es que ha habido una caída del precio del petróleo, que a mi juicio va a durar. Esto responde al impulso de los países productores y sobre todo de Arabia Saudita de hacer no rentables algunos proyectos de inversión en sectores nuevos, el shale oil. Por tanto, esto no es un fenómeno de ahora. Eso está determinando que Irán quiera cerrar el acuerdo con los Estados Unidos, tiene que abrirse al mundo. Eso está explicando las dificultades que tienen Argentina y Venezuela y en menor medida otros países de América Latina, pero lo que nos importa es la Unión Europea. Y en la Unión Europea, en mi opinión, hay 3, Ángel sigue esto muy de cerca, hay 3 grandes problemas. El problema de la demografía, la caída de la tasa de fertilidad y el aumento de esperanza de vida que pone en riesgo el fundamento mismo del estado de bienestar. Hay que repensar todo el estado de bienestar. El problema de la competitividad, y aquí hablamos de la política industrial. Fíjate, Vieito, que antes de la crisis, por tanto esto no tiene nada que ver con Lehman Brothers, Estados Unidos creaba 1,2 puestos de trabajo por cada puesto que se destruía como consecuencia de la deslocalización. La Unión Europea solo creaba 0,8, es decir, en cada mano íbamos perdiendo, íbamos bajando. Y el tercer gran problema, que es la tarea de pasado mañana con las nuevas instituciones, es la gobernanza europea. Hemos tenido un Banco Central mucho más tímido hasta ahora que sus pares, que la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón. Hemos tardado mucho en cerrar la unión bancaria y eso determinó gran parte del colapso, del daño del sector financiero. Y no hemos sido capaces de crear un gobierno económico digno de tal nombre.
Y decía un francés que intentar crear una zona euro, una moneda única, en un área no monetaria no óptima, sin un gobierno económico, es como intentar crear tigres vegetarianos. Y claro, el resultado ha sido el que es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que seguir, no seré yo los que alaben el despilfarro, con la consolidación fiscal. Es obvio que no podemos permanentemente gastar más de lo que ingresamos. Pero eso tenemos que completarlo con un proceso de mutualización de la deuda. Lo mismo que hemos hecho en España, con el Fondo de Liquidez Autonómica, que en el fondo es el hispanobono, pues tenemos que hacer el eurobono, con todas las cautelas que quiera para que esto no sea una patente de corso para los países menos disciplinados, y tenemos que hacer un impulso en crecimiento. El Juncker es un intento muy tímido. 21.000 millones de euros para 28 países es una cifra realmente poco importante, por mucho que sea el apalancamiento al que se llegue a llegar. Por tanto, hay que combinar austeridad, reformas para asegurar el futuro a largo plazo y soluciones para que el corto plazo no nos explote en las manos y nos quedemos sin largo plazo por ser incapaces de resolver el corto. Por tanto, hay que refundar, luego hablaremos del sistema mundial. Yo creo que hay que pensar en un orden monetario de tipos cuasi fijos. El orden comercial, te has referido a él. Ahora estamos muy empeñados en el acuerdo de comercio e inversión con Estados Unidos y con Mercosur, pero alguna vez tendremos que terminar Doha. Una remodelación del sistema financiero para que no vuelva a ser el contribuyente el que pague los platos rotos. Un orden económico nuevo. Hablaba Ángel de los objetivos sostenibles que sustituyen los objetivos del milenio. Ya tenemos que pasar, y termino, a una concepción del desarrollo que haga realidad los tres sueños de Keynes: la libertad individual, la eficiencia económica y la inclusión social. Si a eso añades la responsabilidad medioambiental, el respeto al medio ambiente, tienes el cuadro que debe inspirar una transformación. Tenemos que hacer la transformación, porque si no, el orden actual cae. Estas pinceladas generales, a mí me parece que sería bueno que fuésemos ya concretando en aspectos, por ejemplo, la crisis del petróleo, o vamos, la bajada, no más que la crisis del petróleo, la bajada, el bajo precio del petróleo, su origen y las consecuencias que esto puede tener. Pues muy fácil. Si uno tiene más oferta y menos demanda, normalmente los precios tienden a bajar y a veces se resisten porque el mercado no es totalmente ni libre ni flexible. Hay carteles o carteles parciales, en fin, pero es un cambio dramático desde antes de la caída de los precios del petróleo. Un Estados Unidos autosuficiente en materia de energía, potencialmente exportador neto, un Israel de quien se decía que su gran pata de palo, su gran vulnerabilidad era el tema de la energía, y que ahora está a punto de convertirse en exportador neto también por el tema de Leviatán y los otros gran depósitos de gas, y después los descubrimientos prácticamente en todas partes del mundo, incluyendo en México, por cierto, de estos depósitos con más o menos dificultad, con más o menos coste, pero muchos de los cuales no es cuestión de decir a menos de 70 el shale no funciona, no, hay ¿Qué está pasando? Pues que finalmente funcionó la economía, y es que más oferta y menos demanda, una demanda estable o negativa, hace que los precios caigan. Y por otro lado, si, como sugirió el ministro, hay algunos de los que manejan las respuestas del mercado interesados en acentuar y acelerar con objeto de desplazar a unos potenciales concurrentes o concursantes, pues lo que sucede es que entonces, después de haber estado sosteniendo un poco artificialmente, de repente se dice, muy bien, wow, la caída es brutal, es rapidísima y a unos niveles además completamente inesperados. Se va hasta el 40, ahora está más cerca del 60. Yo lo que creo es que no volveremos a ver cifras de 3 dígitos por un buen rato, y que esta va a ser el supuesto con el cual habrá que acomodar
las economías y los cálculos y los presupuestos. Si esto es bueno o es malo, en términos netos es positivo para la economía mundial. A los importadores netos les viene todavía mejor, les viene fantástico, y a los exportadores netos les viene, algunos de ellos mal y a otros muy mal. Y a otros se les suma el problema que ya tenían de falta de dinamismo, de falta de reformas, y que habían estado tripulando y jineteando el precio alto de las materias primas, y entonces no sentían ninguna urgencia de tomar medidas de cambio de forma. ¿Y qué ha pasado? Pues que entonces les ha pillado este cambio muy mal, porque no estaban preparados y ahora no pueden depender o no pueden seguir dependiendo nada más de las materias primas, incluyendo el petróleo, y al mismo tiempo no estaban preparados para una época mucho más competitiva, yo digo de cuchillada limpia, porque se ha perdido tanto bienestar, tantas exportaciones, tanto PIB, tantos empleos, tanto todo, que ahora que viene el periodo, se empieza a avecinar la recuperación, pues todo el mundo sale a recuperar el terreno perdido lo más pronto posible. ¿Y quiénes serán los que recuperen más rápido el terreno perdido? Los que tomaron las decisiones, los que hicieron sus cambios, los que promovieron las reformas, los que mordieron la bala, como dicen, ¿no? Y a pesar de que sea duro, pues ya empieza. Y uno tiene muy bien ahí. Los alemanes tomaron sus decisiones hace 10 años, no es de la crisis del tema. Pero además, por ejemplo, decidieron un cambio constitucional para irse hacia el equilibrio presupuestal en 2009, que era el momento más álgido de la caída económica, ¿no? Y hay otros que apenas hoy están empezando a tomar medidas, y obviamente pues les faltarán a esos 2 o 3 años, que son los que ya invirtió España, por cierto, en donde ya está viendo algunos resultados, para pasar lo que yo digo, en el caso de España, del ladrillo a la neurona, que es casi ya un cliché, pero que es un paso muy complicado, con muchos requerimientos para que sea exitoso. Ministro. Luego me dejarás que he hecho unas flores al gobierno en tema económico, pero No, ahora voy a hablar del petróleo. El petróleo es exclusivamente una cuestión, como dice el señor Gurría, de oferta y demanda, o hay también como la fantasía inevitable que siempre hay en cuestiones de política exterior, razones de geoestrategia y de geopolítica. Yo no sé si hay razones de geoestrategia, pero desde luego sí hay consecuencias geoestratégicas. Es decir, Estados Unidos, cuando se convierta en exportador neto, perderá gran parte del interés que tenía en Oriente Medio. Es decir, Oriente Medio tenía distintos intereses Estados Unidos, pero ese desaparecerá. En América, para seguir en el continente, la caída del precio del petróleo está, lo he apuntado antes, causando enormes dificultades a algunos países. Primero, por razones obvias, es Venezuela, que está perdiendo, si mis datos no me engañan, 25.000 millones de dólares todos los años. Eso va a determinar, y me centro solo, no ya los aspectos internos, el corte de subvenciones y las consecuencias políticas internas, una remodelación del programa Petrocaribe, por el que se suministraba petróleo a precio muy barato, se podía pagar en especie y se podía pagar a unos plazos gigantescos. Venezuela, al reducir Petrocaribe, puede perder influencia en todas las islas del Caribe. Hay un rumor que tu país, México y Estados Unidos, están intentando, Colombia, ¿por qué no?, suplir esa previsible ausencia de Venezuela. Yo creo que lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, en Irán, la prisa que hay por parte de los iraníes, la prisa por parte de los americanos es muy clara. Es decir, Obama, después de haber perdido las elecciones del midterm, quiere tener un dossier importante, audaz, en política exterior. Eso explica a Cuba, eso explica a Irán, y eso espero que explique la aceleración del proceso de paz de Oriente Medio que quiere Kerry. Pero Irán, por razones económicas, necesita exportar más.
Por eso yo estoy muy convencido de que habrá un acuerdo. Hoy está en Estados Unidos el primer ministro israelí haciendo campaña en contra de este acuerdo y yo creo que el acuerdo se producirá. Rusia es el otro gran problema. Rusia está perdiendo, perdone que miren mis cifras, unos 90.000 millones. Rusia está en una situación económica muy complicada. Rusia es Consejo de Seguridad, es nuclear, tiene una importante zona de influencia, pero Rusia tiene un Producto Interior Bruto que es menor que el de España. Antes era menor que Italia, pero es que ahora es menor que España. Y todo lo que está pasando en Rusia... 3 veces más habitantes. Exacto. Entonces, eso vamos a ver el tiempo que se puede aguantar. Yo, como es normal, cada vez que veo un acontecimiento mundial, por lejano que esté, pienso qué puede sacar España de toda esta historia. Y España, en mi opinión, puede sacar cosas muy importantes. La Unión Europea ha descubierto que tiene que disminuir su dependencia energética de Rusia si quiere recuperar un margen de maniobra político y tiene que buscar fuentes alternativas. Las fuentes alternativas son el norte de África y es América. El norte de África, primero, tiene las mayores reservas de gas que hay probablemente en el mundo. Argelia puede conectar con Nigeria, es decir, tenemos todo en la puerta de casa. Y en gas tenemos 2 gaseoductos que nos conectan a Argelia. En este momento estamos importando, el 45% del gas que importamos es argelino. Pero es que sin modificar, sin aumentar estos gaseoductos, podríamos duplicar eso. Y tenemos además 7 estaciones de regasificación, más que toda la Unión Europea. Estamos importando de Trinidad y Tobago el 14%, pero Estados Unidos, América se convierte en otra fuente. ¿Qué problema tiene eso? El problema está ahí el embajador portugués. Yo acabo de volver de Portugal para hablar de esto, que no para hablar de Syriza. El problema es que las interconexiones con Francia no ha querido nunca estas interconexiones. Había hecho unas inversiones gigantescas en nuclear que quería amortizar. La energía barata le daba un coste competitivo que le permitía retrasar o no ir a la misma velocidad que nosotros en reformas estructurales, pero eso se ha acabado. Insisto, los 2 dividendos que nosotros, Unión Europea ahora y España en particular, puede sacar, primero, con las conexiones con Francia y por tanto con el acceso al norte de África, es disminuir la dependencia de Rusia y crear riqueza en el norte de África. Y el norte de África, lo que está pasando en Libia, Libia está sometida a un embargo de facto, están produciendo ahora 300.000 barriles, que no da ni para el tema interno. Y o metemos dinero ahí, o la situación política puede ser absolutamente explosiva, y eso puede ser para la frontera sur, que somos nosotros, también lo es Italia, en una zona muy complicada. Para resumir, yo creo que el precio del petróleo, coincido con Ángel, oscilará, pero no va a llegar nunca a los límites a los que había estado. En segundo lugar, hay muchos países que han podido sobrevivir o vivir con más comodidad como consecuencia de esos precios que no volverán. Por tanto, eso va a tener que obligarles a remodelar su política externa. La Unión Europea tiene que reducir su dependencia de Rusia y aumentar la creación de riqueza o potenciar la relación en el norte de África. Eso convierte a España en una plataforma importante en este tema, siempre y cuando resolvemos el problema de interconexión. Y dentro de unos días está aquí el primer ministro portugués, está el presidente francés Hollande y el primer ministro español Rajoy para abordar ese tema que a mi juicio es un tema capital. Tenemos un problema, como ocurre siempre, que las cuestiones son tan apasionantes, los ponentes están tan documentados y, por tanto, es tan interesante lo que dicen que el tiempo vuela. Y tenemos ya escaso tiempo para también ir haciéndonos eco de algunas de las muchas preguntas que nos han llegado. Pero yo no quería terminar, antes de pasar a las preguntas de periodistas y de asistentes, sin hacer 2 cuestiones, Grecia y Venezuela. En el caso concreto de Grecia, me refiero, la pregunta y la cuestión que les planteo a los dos es si creen que efectivamente la Unión Europea puede llegar a ceder a las pretensiones del gobierno griego o si finalmente esto lo único que va a generar es tensiones como las que hemos vivido este fin de semana con acusaciones por parte del gobierno griego contra España, Portugal, el reproche de España y Portugal a la actitud de los griegos. ¿Cómo ve, señor Gurría, la situación de Grecia?
Creo que fueron buenas noticias el hecho de que haya habido un acuerdo para generar el puente de estas semanas, de estos meses, hacia un acuerdo más definitivo. Por un lado, recordar, un gobierno fresquito, 2 o 3 semanas. Yo estuve en Atenas el día 11 de febrero, que era a 10 horas después de que el Parlamento griego había confirmado al señor Tsipras como primer ministro y a su gobierno. O sea, pocas horas después, a invitación del primer ministro, para plantear un programa de trabajo de mediano y largo plazo para apoyar su programa de reformas. Pero entonces, después de la primera gira aquella europea, en donde hubo pues, más desencuentros que encuentros, se estaba buscando un lenguaje común. Creo que ahora el encuentro que hubo respecto de que sea posible armar ese puente, a todo el mundo le da un respiro. Y por otro lado, el tema del mediano y largo plazo tendrá que basarse en lo que yo llamaría un lenguaje común en el cual todos compartimos algunos propósitos fundamentales. El tema de que en Grecia se cobren impuestos, es decir, se pongan impuestos en las leyes, pero además que se cobren, se recauden, se sancionen a quienes no los pagan. En segundo lugar, que en Grecia se combatan los monopolios, los duopolios, los oligopolios y las oligarquías que han tenido en sus manos la economía griega durante tanto tiempo y le han impedido ser mucho más competitiva y ser mucho más abierta. Esto, por supuesto, seguido de que eso solo se logra haciendo mucha más competencia. Además de competencias, los skills, estamos hablando de competencia en términos de más proveedores de bienes y servicios para favorecer a el público griego y quitarles a estos privilegiados el monopolio, el duopolio, etc. Y después el tema de la corrupción, la lucha en contra de la corrupción y para terminar el tema de las eficiencias de las administraciones públicas. Porque estos temas son temas que constituyen el lenguaje común. Son los temas que se ha buscado que aborde Grecia en los últimos años, mientras se le canalizaban 100, 150, 200, 240 mil millones de dólares, incluyendo unos 26 mil millones por parte de España, más o menos, y estos temas que eran, digamos, la parte visible más obvia, más importante desde el punto de vista de señales que se dieran afuera, pues no cuajaron, ¿no? Y hoy siguen habiendo estas percepciones y sigue habiendo esta necesidad de poder señalar en estos temas progreso. ¿Por qué? Porque después, si el salario mínimo es más o menos, o si hay el reenganche de no sé cuántos trabajadores ya licenciados, se hablaba de 120, ahora se habla de 2.000 o 3.000. O sea, hay una especie de creciente realismo de todas partes en donde acepta que hay un nuevo mandato, un nuevo gobierno, en fin, pero al mismo tiempo en donde también tengo la impresión de que se reconoce crecientemente, insisto, en un plazo de aprendizaje, una curva de aprendizaje muy corta, que también hay restricciones muy importantes del lado europeo, de las instituciones europeas, del Banco Central, del propio Fondo Monetario, de los fondos estos de apoyo que le han dado a Grecia recursos en los últimos años y, por otro lado, de los países mismos, que los países tienen restricciones, que los países tienen realidades políticas y esas se tienen que reconocer por parte del gobierno entrante, con objeto de que el diálogo sea lo más fructífero posible. Yo les diría que me parece que después de unos desencuentros es promisorio que haya habido el crédito o cuando menos el acuerdo para hacer un acuerdo puente y por otro lado que claro que habría que evitar cualquier estridencia
que pudiese tensar unos ánimos que ya de por sí están bastante crispados. Ahí sí puede ser lo más breve posible, porque ahora sí que ya tengo que empezar a hacer... Recojo el mensaje. Vamos a ver. En primer lugar, en el lenguaje, para terminar con Ángel Gurría, es decir, todos tenemos que acostumbrarnos a reconocer la realidad como es. Una cosa son las ensoñaciones y otra cosa es gobernar, y gobernar es el arte de lo posible. El gobierno griego lo que ha aludido es a los conceptos de dignidad nacional y soberanía nacional. Cuando uno está en una unión como la europea, y mucho más cuando forma parte de la Unión Económica y Monetaria, la soberanía es un concepto muy relativo. Todos hemos aceptado una serie de cesiones a las instituciones comunes que por definición recortan la soberanía nacional, y esto no es un capricho, es que lo que alguien haga afecta a todos, y por tanto si todos somos miembros del club tenemos que aceptar las reglas del club y honrarlas. ¿Qué ha pasado en Grecia? Como ha señalado Ángel, Grecia tuvo una política económica bastante errática, eso provocó que se le cerrasen los mercados y para pagar las obligaciones pendientes tuvo que acudir a las instituciones financieras. Y aquí ha habido dos tipos de préstamos. Un primer rescate, que fue un pacto bilateral, fueron los Estados miembros los que lo hicieron, una situación, por cierto, absoluta emergencia, porque acudimos al artículo 122 del tratado, que alude a las catástrofes naturales, cuando a nadie en su sano juicio se le habría ocurrido que estar en una situación económica catastrófica era una catástrofe natural. Era un problema de redondeo, decían que tenían 5% de déficit, era 15%. Sí, es un ligero error que hemos tenido que subsanar todos. Y luego los multilaterales. Bueno, aquí hay unas deudas y el principio es que las deudas hay que pagarlas, entre otras cosas, porque se le debe dinero no a los gobiernos, sino a los ciudadanos, en concreto a los españoles, que han hecho enormes sacrificios para sacar a nuestro país de la crisis y que además han hecho un esfuerzo de solidaridad con Grecia enorme. Y quiero subrayar aquí que a diferencia de otros países ha sido un esfuerzo desinteresado porque nuestros bancos no tenían exposición a la deuda griega. No estábamos ayudando a nuestros bancos que estaban amenazados por esa deuda, estábamos de verdad ayudando al gobierno griego. Ahora la situación sigue siendo mala, tienen una deuda importante, tienen el acceso a los mercados cortados y necesitan más dinero de futuro. Y lo que los acreedores han dicho, las instituciones, de soltero la troika, porque son los mismos tres, pero nos hemos cambiado el nombre, lo único que dicen, oiga, dígame usted qué es lo que va a hacer con ese dinero, para que yo estoy seguro que hace usted una política económica que le va a permitir hacer unos ahorros para pagarme la deuda, lo cual me parece que es perfectamente razonable. Dicho todo eso, hemos ganado, es verdad, unos meses. En abril se va a revisar esto para ver si en junio hay un tercer programa de rescate o programa de ayuda, como se llama ahora esta nueva lingüística que hemos puesto de moda. Pero esto es muy elemental. Tiene usted que pagar las deudas con toda la flexibilidad que usted quiera. A Samara se le hicieron 4 reformas en flexibilidad. La deuda, que este es el punto que me gustaría subrayar, no es el problema. La deuda se empieza a pagar dentro de 30 años y los intereses del segundo programa se empiezan a pagar dentro de 10 años. Por cierto, que esos intereses nos cuestan dinero, porque a España y a todos los demás nos sale más caro pedir el dinero en los mercados que vamos a prestar a Grecia que el tipo de interés que nos paga Grecia. Por tanto, vamos a racionalizar el tema. Vamos a entender que todos, incluso los que no hemos tenido rescate, hemos tenido que hacer una política de ajustes para no desbaratar el edificio común y Grecia tiene que hacer eso. Y los principios del gobierno en este tema es preservar la Unión Europea, lo cual quiere decir que hay que respetar las reglas. Si no hay reglas, esto se va al demonio. En segundo lugar, recuperar la deuda cuando se pueda, insisto, entre 30 años, y ayudar a Grecia siempre que los griegos se quieran ayudar. Pero hay una cosa si quieres anecdótica, no es razonable que el gobierno griego pretenda tener un salario mínimo interprofesional más alto de que aquellos países que con gran sacrificio les estamos pagando el dinero. Bueno, nos quedan 10 minutos y voy a intentar sintetizar y unir. Tenemos aquí 3 preguntas de 3 periodistas que coinciden en Luisa Illón, del diario ABC, Carmen Ramírez de Ganuza, del Mundo,
y Ángel Gonzalo de Onda Cero. Dice, y la pregunta es para los dos, para el señor Gurría y para el señor Margallo. Dice Luisa, yo quería saber si consideran que la crisis que vive Venezuela puede afectar al conjunto de América Latina, tanto desde el punto de vista político como económico, y si piensan que debería haber alguna respuesta más firme por parte de los países de la región ante las violaciones de derechos fundamentales en Venezuela. Carmen Ramírez dice que la escalada de tensión con Grecia y Venezuela guardaría alguna relación con el escenario electoral que hay en España. Y, finalmente, Ángel Gonzalo dice qué opinión les merece las informaciones publicadas hoy en 2 diarios nacionales sobre la supuesta financiación del régimen venezolano al movimiento Podemos. Como ven, es... Las fáciles. Bueno, yo sobre el tema de la financiación de Venezuela a otros partidos, no soy competente simplemente porque sé lo mismo que ustedes y porque Venezuela no es miembro de la OCDE, no le seguimos la miga a estos temas, así que he seguido con mucho interés y con mucha curiosidad todas las informaciones sobre los pagos y cómo y dónde y todo lo demás. Mucha creatividad. Bueno, el tema, el impacto, un tema más sistémico, electoral. El tema es inevitable. ¿Cómo empezamos? Dijimos, bajo crecimiento. En algunos países el crecimiento positivo empieza, España tiene ya varios trimestres de crecimiento, pero hay países europeos muy importantes que empiezan apenas con el crecimiento este año. Entonces, segundo, paro. Tercero, desempleo, desigualdades crecientes. Y 4, la pérdida de confianza, que ¿de dónde viene? Viene de que ven que los más ricos no pagan impuestos, se van a los paraísos fiscales, estamos combatiendo eso en la OCDE, por cierto, que los multinacionales no pagan impuestos, estamos combatiendo eso, pero que mientras, ¿a quién le cargan la mano? Pues a la clase media, a las pymes, qué sé yo. Y entonces, y además que los servicios son deficientes y además el tema de la corrupción. Y yo soy un joven que me dijeron que fuera 3 años más a la universidad y con mi diploma no puedo hacer más que taparme la lluvia porque no consigo trabajo. Bueno, ¿y qué va uno a hacer? Como individuo uno reacciona con molestia, con frustración y en algunas ocasiones con violencia, invariablemente, inevitablemente, y no es un fenómeno español, con todo respeto, y lamentablemente, porque es un fenómeno que estamos viendo prácticamente en todos los países que han tenido, y han sido prácticamente todos los países, cuando menos de la OCDE, un buen número de ellos. Así que sí, lo que está teniendo es como resultado, cuando menos, además de la pérdida de la confianza, un tema de fragmentación política, que uno lo explica cuando uno ve estos números, si uno ve las cifras, si uno ve, pero que por supuesto está creando problemas de gobernabilidad y de tensiones. La verdad es que el tema de Venezuela, pues, ¿qué les puedo yo decir? Un país muy rico en recursos naturales y hoy con muchísimos problemas, inclusive problemas de deuda, lo cual es una paradoja enorme, con problemas de miles de millones con China y con los mercados y con la gente. Uno ve las fotografías haciendo cola para conseguir algunos satisfactores básicos, pues no deja de ser una situación muy seria, desde el punto de vista humano, muy trágica, pero también muy alarmante, y para los que hemos vivido, como pasó en México, que un presidente dijo, ahora preparémonos para administrar la abundancia, y así nos fue, pues entonces muy claramente, porque la regla es invariable, si no hay un buen manejo de la política económica, de la política de la prudencia fiscal, etcétera, independientemente de que uno tenga una fuente enorme de riqueza, pues las consecuencias son muy claras. Ministro. Sobre Venezuela, las últimas noticias son conocidas: el asalto a la celda de Leopoldo López, la detención del alcalde de Caracas, la muerte de un estudiante de 14 años en Táchira. Es decir, la segunda noticia es que Uruguay, que ocupa la presidencia pro tempore de UNASUR,
está haciendo enormes esfuerzos para que se materialice la visita de 3 cancilleres, Brasil, Ecuador y Colombia, cuya canciller está, por cierto, aquí, para convocar a continuación una reunión de cancilleres de UNASUR para, y abro y cierro comillas, estudiar posibles salidas y buscar espacios de comunicación. Desde el punto de vista, que es la pregunta del impacto que pueda tener la crisis venezolana en el continente, es obvio. Es decir, Venezuela tiene una posición muy importante en el grupo ALBA. En estos momentos está intentando acercar puentes con todos esos países, incluido El Salvador, Nicaragua, los aliados más fieles. Pero si pierde peso económico, pues es obvio que va a perder su papel estratégico en esta alianza. He aludido anteriormente a que también lo puede perder en el espacio del Caribe, como consecuencia de las dificultades de Petrocaribe, y estamos en una situación pues muy compleja. La otra reflexión a la que se refería Ángel, que es el auge de los movimientos populistas y la financiación. El otro día en The Economist, creo que es la última o la penúltima edición, había referencia también a financiación de estos partidos por parte de Rusia. Es decir, no estamos solo con una financiación por parte de Venezuela, sino también por parte de Rusia, y hay rumores, aunque no confirmados, que también por parte de Irán. La norma de estos partidos que han salido, estos movimientos populistas, uno de los principios cardinales sobre los que se basa su apelación a la sociedad es la transparencia. Si la transparencia es exigible siempre, es mucho más exigible cuando hay financiación por parte de poderes externos que pueden de alguna manera condicionar la política nacional. Una de las preocupaciones que tuvimos con Grecia, para decirlo todo, fue la posición de Grecia cuando se discutieron la posibilidad de extender las sanciones a Rusia como consecuencia de lo que estaba ocurriendo en el Donbass. Por tanto, si la transparencia es exigible para todos. El apunte que ha hecho Ángel es absolutamente cierto, es decir, esto no es un fenómeno propio de España o singular de España, lo tienes en toda Europa. Tienes desde los noruegos, el partido sueco, el partido danés, tienes Jobbik en Hungría, el Frente Nacional, que es el primer partido ahora en las encuestas. En Alemania. Es decir, todos estos movimientos que, insisto, en Italia tienes el 5 estrellas. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que estamos... En Inglaterra. El UK Independence Party, que es, si sigues apuntándome... Etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto ya ocurrió antes. Yo insisto, si vamos, ahora que estamos celebrando el centenario de la guerra del 14, en el 14 y 18 ocurren 3 cosas. La revolución bolchevique, la guerra que se lleva una generación de europeos, y el Tratado de Versalles, que impone a Alemania unas sanciones que suponían el 100% del Producto Interior Bruto. Esto determina la aparición de movimientos populistas de todo orden. Paralelamente tienes movimientos de izquierdas, han dicho antes, los espartaquistas o Belakún, y frente a ellos se extiende la sensación de que la democracia liberal, en cuanto se basa en la competición entre partidos, es excesivamente débil para oponerse al totalitarismo de izquierdas, y surgen los totalitarismos de derechas. Mussolini está en el 22 en Roma. El 23 está Primo de Rivera aquí, Horthy está en Hungría, el Estado Nuevo está en el 26 en Portugal. Y toda esa tendencia a crear núcleos homogéneos, muy personalistas, caudillistas, sin grandes perfiles, se acelera después del 29. Hay el año 30, Alemania tiene 8 millones de parados y Adolfo Hitler pasa de 12 escaños a 107. Es la época de los extremos como contraposición a aquella expresión de Stefan Zweig anterior al 14, la edad de oro de la seguridad europea. Y ahora hay unos movimientos, hay una situación económica, lo que ha dicho Ángel Gurría, que un diploma te sirve para cubrirte de la lluvia, que genera estos temas, no aquí, sino en todas partes. El yihadismo también es eso. A los jóvenes a los que no se les ofrece ninguna alternativa, tienden a radicalizarse en un sentido que puede acabar en la violencia.
Por tanto, la explicación es razonable. La pregunta es verdad que hay muchas cosas que no están bien, es verdad que se han exigido sufrimientos enormes a la población, pero tiene usted una fórmula alternativa. Es verdad que el edificio está medio construir, que probablemente las ventanas no están cerradas y que el techo no está del todo, pero ¿eso justifica tirar el edificio del todo y empezar desde los cimientos? Esa es la pregunta de lo que estamos haciendo. Pero a problemas complejos como los que aquí hemos señalado no existen soluciones simples. Esos son puros espejismos que terminan donde terminan. Puede ser, ministro. Me pregunta Miguel Manrique, de Televisión Martí, la valoración de la entrevista de Zapatero y Raúl Castro del pasado miércoles y si va a haber petición de extradición de terroristas de ETA Cuba, ¿en qué punto están? Si vamos a ver, yo lo dije, no, más breve no pude ser. Dije que era un ejercicio de extrema deslealtad y de extrema inoportunidad. Estábamos discutiendo precisamente esas extradiciones y al día siguiente se iba a celebrar la entrevista entre Jacobson, que es la negociadora americana, y nosotros para tratar de esas extradiciones. Tener una entrevista de este tipo el día antes sin tener la información que el gobierno está siempre dispuesto a suministrar para que todos los líderes políticos, sean del gobierno o de la oposición, ayuden en la decisión correcta, es de una enorme imprudencia y extraordinariamente contraproducente. Porque la declaración que hizo el expresidente del gobierno nada más salir, que él urgía a que inmediatamente y sin condiciones se sacase a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, es exactamente lo contrario de lo que estábamos haciendo bajo cuerda negociando para esas extradiciones. Ahora está más difícil que antes de las declaraciones del expresidente y por tanto el servicio a los intereses generales no ha sido el mejor. Para el señor Gurría, Beatriz Tripol del Diario Financiero pregunta: ¿la flexibilización del mercado laboral está generando un nuevo modelo de sistema basado en la precarización del mercado del trabajo? ¿Qué consecuencias tiene este viraje hacia un nuevo marco y cómo tienen previsto los gobiernos reaccionar hacia el crecimiento de la desigualdad? También lo más breve posible. Las reformas no son las que están causando la dualidad del mercado de trabajo. Es el mercado de trabajo mismo y es el hecho de que estamos apenas empezando la recuperación. Yo estuve con COE la semana pasada, el viernes, y estuve hoy por la mañana, antes de venir aquí, con Ignacio Fernández Tocho. Se están negociando en este momento las condiciones del gran pacto nacional con objeto de que podamos seguir avanzando. Quiero decirles que yo encuentro que hay unas condiciones y un ambiente y un entorno más favorable del que he visto aquí durante muchos años, y yo vengo aquí varias veces al año y ya llevo muchos años de estar viniendo. Eso me felicito y bueno, lo último que podemos hacer es ser complacientes. Tenemos unas cifras de paro todavía muy altas, de paro de los jóvenes más altas. Sin embargo, creo que estamos avanzando hacia 433.000 empleos y, como dije, ya creciendo entre el 1 y el 1,5, bueno, pues es algo que es como para escribir a casa, ¿eh? Es un tema, es un cambio, es una inflexión, no es una inflexión estadística, es un problema es un avance sustantivo, ¿eh? Ahora, que esa es la solución última, no, porque tenemos que llegar, se habla de 700.000 empleos probablemente este año, quizá más, 750.000, y cómo se van mejorando las condiciones de trabajo gradualmente conforme se va consolidando la recuperación. No sucede de un día para otro. No se trata de decir, empecemos con los mejores salarios posibles. ¿Cuál es la única vía? Productividad, productividad, productividad. Y esto no es como el huevo y la gallina. Aquí primero va la productividad y luego va la mejora de los salarios. Se hizo al revés durante 15 años y ustedes han visto cómo España y cómo Grecia y cómo Irlanda y cómo Portugal y cómo Francia y cómo Italia perdieron competitividad. Ya hizo su ajuste España. Ahora no se trata de seguir reduciendo salarios nominales o reales, se trata ahora de poner todo en la mesa para que haya aumento de la productividad y eso permita mejores salarios, pero también más competitividad y que España, como lo ha venido haciendo, como lo está haciendo ya, vaya teniendo, entre otros, la exportación como uno de los elementos que tiran de la economía y
mayor demanda interna, mayor demanda agregada, en virtud, entre otras cosas, de que a la productividad, al aumento de la productividad, le está siguiendo primero, más empleos y segundo, mejores empleos. Bueno, una última pregunta para los dos, lo más breve. ¿Es posible una política económica diferente a la marcada por la Unión Europea y puesta en práctica por casi todos los países de la eurozona? ¿Es posible una política distinta a la de la austeridad? Es la última pregunta, ¿eh? Vamos a ver. Es decir, la austeridad es la precondición para cualquier otro tipo de política. Es obvio que una política basada, como lo entiende cualquier persona, en cualquier familia pasaría lo mismo, en eternamente estar gastando más de lo que ingresas, eso no va a ningún lado. Otra cosa, como he dicho antes, es que esa política de consolidación fiscal, es decir, de absorber los excesos que se han cometido en la época anterior. Por cierto, que Greenspan, que fue uno de los causantes, habla de la época de la exuberancia irracional. Y establecer los mecanismos de control para que el agua no se vuelva a desbordar, hay que completarlo con la política de solidaridad, que es mutualización de la deuda, que permitirá aumentar, en mi opinión, la oferta de bonos europeos y, por tanto, captar más dinero internacional para la eurozona y tener unos tipos de interés más reducidos. Ese no es el problema, pero lo será cuando los precios vayan a volver. Y luego una política de crecimiento. Pero respecto a España, me vas a perdonar que rebote, la crisis en España tiene una causa, que es la crisis general que afecta a todos. Pero tiene tres fenómenos, tres peculiaridades que son típicamente españolas. El ahorro excesivo privado, empresas financieras, que llegó a ser el 318% del PIB. La burbuja inmobiliaria. En el año 2008 se empezaron en España 670.000 viviendas, más que en Francia, en Alemania y en Italia juntas. Y en tercer lugar, que es lo que le preguntabas a Ángel, que la pérdida de competitividad derivada de que los costes laborales unitarios subieron hasta el 2008 por encima siempre de nuestros socios. Y en una economía abierta eso te echa del mercado. ¿En qué se tradujo esa rigidez del mercado laboral? En desempleo, 26%. En pérdida de competitividad, por tanto había que corregir el modelo. Corregir el modelo es lo que ha hecho este gobierno con la reforma laboral. Y ahora es verdad que hemos superado otro de los estrangulamientos clásicos. La regla no era tanto el 3, era que solo creabas empleo a partir del 2. Ahora ya estamos creando otro empleo. Y eso es capital, porque he dicho antes, el estado de bienestar, que es uno de los signos de identidad del modelo europeo frente al modelo americano, se basa en que mantienen a las personas beneficiarias de prestaciones, jubilación, otras prestaciones, aquellas personas que trabajan. Cuando empezó Schroeder, se ha referido a Ángel Gurría, trabajaban 5 personas por cada beneficiario. Ahora estamos en cifras que en 2020 pueden llegar a 2. 2 personas para mantener a un pensionista. Tú no puedes subir las cotizaciones sociales porque eso es un costo laboral que te echa del mercado. Entonces, la solución, lo ha dicho Ángel, mucho más corto que yo, es productividad, productividad y productividad. Pero para crear empleo y para mantener el estado de bienestar, la única receta es crecer. Solo la riqueza se comparte. La pobreza se soporta. Evangélicamente, en el mejor de los casos, pero se soporta. Pero si quieres compartir beneficios sociales, empleos, salarios, etcétera, tienes que crecer. Y crecer es por la vía de la productividad, porque nuestra pirámide demográfica es la que es. El tema de la austeridad contra el crecimiento es un dilema falso. En primer lugar, porque no es cuestión de escoger. Es como si le dicen a uno, oiga, usted, ¿y quiere ser joven o viejo, enfermo, sano? Pues, austeridad contra crecimiento. Bueno, pues me voy por el crecimiento el 100% de las veces. Pero el problema no es ese. El problema es que hubo países que, precisamente, como pasaron 15 años, premiando más al empleo que a la productividad, aumentando la deuda, etcétera, llegó un momento. Y por cierto, España no era uno de ellos. España se nos olvida que tuvo 5 años de superávit antes de la crisis, y hoy está en el promedio de la deuda de la OCDE, más o menos, mientras que hay países que ya se pasaron del 100%, del 120, del 130 o del 170, como Grecia, o bueno, la medalla de oro indiscutible
es Japón con 230, 240% por ahí. Es un podio al que no nos queremos subir, obviamente. Pero el tema no es que uno escoja y el tema no es que la austeridad no es una política. La austeridad es el resultado de aplicar unos procesos de consolidación fiscal cuando se nos pasó tanto de rosca que los mercados nos mandaron una señal diciendo, mire usted, de aquí ya no importa qué precio le ponga usted a sus bonos, ya no quiero sus bonos, ni siquiera para refinanciar la deuda que le vence, aunque no sea para aumentar la deuda, ya no quiero. Y entonces 300 puntos más, 500 puntos más, 700 puntos más, todos aprendimos lo que quiere decir spreads, no teníamos ni idea. Ahora ya todos sabemos los spreads, nos volvimos sofisticados. ¿Por qué? Porque llegaron a 700, nos sacaron del mercado, efectivamente. No solo lo saca uno del mercado los costos de trabajo exagerados, también lo saca uno del mercado financiero el hecho de que por la falta de medidas, por la falta de señales, el mercado diga, ya no quiero seguir aumentando mi exposición a un país que no toma las reformas y que no se le ve mediano y largo plazo. Y entonces, ¿qué pasa? Muchos países se les acabó el tiempo y hubo que tomar decisiones muy difíciles, muy duras, y unos las tomaron más rápido que otros. Y unos apenas las están tomando, unos ya las han tomado hace algunos años, y como dije, unos las tomaron hace 10 años y obviamente han estado viviendo del beneficio, de los rendimientos de aquellas decisiones que tomaron desde entonces. De manera que no es un tema opcional. Parecería que uno puede escoger, parecería que es un tema entre ético y moral, y que escoge uno. No, no, es que es un ajuste absolutamente indispensable para poder plantear la retoma del crecimiento sobre una base sostenible, sobre una base sana que no teníamos antes. Es que eso es tan sencillo. Tú reúnes a tu familia y dices, ¿queréis que veranemos en el Caribe o en el pueblo? Dicen todos en el Caribe. El problema es que eso te lo tiene que financiar el banco. Vas al banco, no te lo da y se acabó el Caribe. En mi caso prefieren el pueblo. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que aquí, efectivamente, muchísimas gracias. Yo creo que este foro ha sido de lo más entretenido, por un lado, ameno, pero sobre todo muy, muy riguroso, porque los dos ponentes lo eran. No, esto es mío, esto es mío. Esto es mío. Así que muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad para todos. Gracias.